Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 66 años. Dicen que mi voz es tranquila, de esas que hacen que incluso las malas noticias parezcan manejables. Antes pensaba que eso era una bendición. Esa noche, descubrí que también podía confundirse con debilidad. El comedor estaba iluminado con demasiada intensidad. Cada copa y tenedor brillaban como si los hubieran pulido para impresionar a alguien. Alicia se movía alrededor de la mesa, con la confianza de una anfitriona que había ensayado cada gesto para ganarse admiración rellenando copas de vino, elogiándose a sí misma, riendo un poco más alto de lo necesario. Gabriel estaba a su lado, orgulloso y nervioso a la vez. Como siempre que su esposa actuaba, Alicia se detuvo junto a mi silla. «Ay, Leonor», dijo con tono ligero. Otra vez ese vestido, sonreí, colocando la servilleta en mi regazo. «Es uno de mis favoritos». Inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando una pieza de museo que no le convencía del todo. Luego, sin bajar la voz, añadió basura de la calle en un vestido prestado. «Eso sí es atrevido». El sonido de los cubiertos se detuvo. Alguien tosió. El primo de Gabriel bajó la mirada a su plato. Sentí las miradas moviéndose entre nosotras. Una corriente de incredulidad que nadie se atrevía a romper. Las palabras flotaron, afiladas y brillantes, antes de clavarse en mi pecho. Mantuve las manos quietas. El mantel bajo mis dedos era de lino, suave pero resistente, como los que planchaba para las cenas de domingo cuando Gabriel era pequeño. Pensé en esas noches su risa, el olor a pollo asado, la certeza de que todo lo que hacía nos llevaba a un lugar seguro. Gabriel carraspeó. «Alicia», dijo en voz baja. «Eso no». Ella agitó una mano con manicura perfecta. «Ay, tranquilo. Era una broma». Me levanté despacio, asegurándome de que la silla no rozara el suelo. «Gracias por la cena», dije. Mi voz no tembló. No se alzó ni se quebró. «El asado estuvo excelente». La sonrisa de Alicia titubeó, desconcertada por la ausencia de drama. Doblé la servilleta y la puse cuidadosamente junto al plato de postre intacto. Por un momento pensé que Gabriel se levantaría, que me alcanzaría, pero no lo hizo. Salí pasando por los cuadros que Alicia había elegido para combinar con las cortinas, por el vestíbulo que aún olía levemente al tabaco de mi difunto esposo, de años atrás. Mi abrigo colgaba donde lo había dejado, viejo, pero bien planchado, afuera. El aire nocturno refrescó mi rostro. Me ajusté el abrigo y caminé por el sendero de ladrillos hacia las luces de la calle. Detrás de mí, las risas regresaron, forzadas al principio, luego desvaneciéndose en el murmullo de la conversación. El sonido me siguió hasta la mitad de la calle, antes de que el silencio finalmente ganara. El aire nocturno de Puerto Vallarta traía ese peso suave y salado que siempre llegaba después del atardecer. Los faroles brillaban como lunas bajas, bañando las calles empedradas de dorado. Caminé despacio, con cuidado en cada paso, como si la ciudad pudiera romperse bajo mis zapatos. Las palabras aún resonaban, frágiles y perfectas basura de la calle en un vestido prestado. Habían sonado casi elegantes en la boca de Alicia. Intenté imaginar cómo debieron verse para los demás en esa mesa. Qué pequeña, qué insignificante debí parecer. Ahí parada con las manos cruzadas como una niña, esperando que la despidieran. Pero no eran sus palabras las que se quedaron conmigo. Era el silencio de Gabriel, el hijo que alguna vez cargué en la espalda cuando no podíamos pagar un carrito, el niño que solía deslizar su mano en la mía cuando los semáforos se ponían en rojo. No había dicho nada. La brisa del malecón se colaba tierra adentro, rozando los encinos. Pasé por la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde enterramos a su padre, y por un momento me detuve. La misma campana de bronce colgaba sobre la puerta, ahora opaca. Recordé el sonido que hizo la mañana en que me convertí en madre y padre en un solo suspiro. Cuando llegué a mi casa en la colonia 5 de diciembre, la luz del porche parpadeaba débilmente. La bombilla
Llevaba semanas suelta. Me quedé en la reja más tiempo del que planeé, observando el tenue resplandor filtrarse por las cortinas. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. Más vieja también, pero seguía siendo mía, adentro. El reloj marcaba como un latido. Dejé mi bolso en la encimera. Me quité el abrigo y dejé que mis dedos descansaran sobre la mesa gastada que restauré el invierno pasado. Pensé que luciría bien para cuando vinieran de visita. Ahora, se sentía como un escenario después de que la obra terminara, sillas vacías, accesorios en silencio. La historia concluida. Me senté un rato, escuchando el silencio hasta que dejó de sentirse pesado y comenzó a sentirse familiar otra vez. Luego me levanté. Preparé un té y vi el vapor desvanecerse en la oscuridad. Esa noche, el sueño no llegó fácil. El sonido del malecón, el gemido bajo de un barco que pasaba, parecía un recuerdo que no podía acallar. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el vapor que subía de mi té intacto, hasta que el pasado comenzó a moverse otra vez lento al principio. Luego, de golpe, tras la muerte de Rafael, el mundo se redujo a un solo nombre: Gabriel. Tenía 38 años, una hipoteca, un niño en la primaria y un trabajo en una oficina textil que apenas alcanzaba para la despensa. Aprendí rápido que el duelo no paga cuentas. El día después del funeral, planché sus camisas. Me recogí el cabello y fui a trabajar. No había otra opción. Fueron años largos. Despertaba antes del amanecer, preparaba lonches, tomaba el camión temprano, trabajaba horas extras cuando podía y cuando no. Hacía trabajos de contabilidad desde casa, garabateando números bajo la tenue luz de la cocina, mientras Gabriel dormía en la recámara de al lado. Recuerdo sus ronquidos suaves, cómo su cobija siempre terminaba en el suelo. Cuando el dinero escaseaba, vendí mi anillo de compromiso para arreglar el tejado. Luego, la pulsera que Rafael me dio en nuestro 10º aniversario. Solo son cosas, me decía. Ya compraremos mejores después, pero nunca lo hicimos. Lo que compré fueron libros de texto, clases de piano y un boleto para la primera entrevista universitaria de Gabriel. Él nunca supo que tomé camiones nocturnos para ahorrar el costo de un hotel. Pensé que el amor se medía por lo que podías sacrificar y seguir sonriendo. Cuando Gabriel se graduó, estuve en la última fila, con un vestido de segunda mano, aplaudiendo hasta que me dolieron las manos. Me abrazó y dijo: «Lo lograste, mamá». Le creí. Ahora, sentada en esta cocina silenciosa, ese recuerdo parecía algo que soñé, no algo que viví. En algún momento entre su primer trabajo y la casa que compró con Alicia, el niño que contaba centavos conmigo en la mesa se desvaneció en la vida de alguien más. Pasé el dedo por el borde de la taza, trazando una pequeña muesca. Era lo único que quedaba de esos años resistente, un poco gastada, aún útil. Me pregunté si así me veía él ahora. El pensamiento dolió, y lo dejé doler. Algunos dolores, he aprendido, te mantienen honesta. La luz de la mañana llegó tenue y gris por la ventana de la cocina. No quería quedarme dormida en la mesa, pero el té se había enfriado a mi lado, y el reloj marcaba las 7:30. Mi celular vibró en la encimera. Era de Gabriel. «Mamá, por favor, no hagas las cosas incómodas la próxima vez». Sin saludo, sin disculpa, solo eso. Lo leí 2 veces antes de que calara. Mi dedo se quedó sobre la pantalla, insegura de qué responder. Incómoda es una palabra tan pequeña, suave en los bordes, inofensiva hasta que cae en el lugar equivocado. Esa fue la palabra que eligió para describir lo que pasó. No cruel, no humillante, incómodas. El celular se deslizó de mi mano y aterrizó en la mesa con un golpe sordo. El sonido pareció llenar toda la habitación. Caminé al fregadero, abrí la llave y vi correr el agua. La luz del sol atrapó el chorro, rompiéndolo en pequeños fragmentos dorados. Había pasado décadas tratando de hacer la vida de Gabriel suave, respetable, a salvo de la aspereza en la que yo crecí. Y ahora, en su mundo,
Yo era el borde áspero. Cerré la llave y me quedé quieta. El silencio presionándome. En la encimera estaba la foto enmarcada de su boda, Gabriel sonriendo, Alicia radiante, mi propio rostro cortado a medias por un fotógrafo descuidado. La había dejado ahí por años, prueba de que aún pertenecía a su historia. Esa mañana, finalmente la puse boca abajo. Pasé el resto de la mañana ocupando las manos limpiando la encimera, doblando toallas que no lo necesitaban, regando las mismas 2 plantas 2 veces, pero la quietud no se iba. Se asentó en la casa como polvo, suave pero en todas partes. Cerca del mediodía, entré al cuartito que usaba como oficina. El aire olía levemente a papel y aceite de limón. Contra la pared estaba el archivero que no había abierto en años. Abrí el cajón superior, el que decía finanzas, y sentí el silencio cambiar a mi alrededor. Adentro había carpetas alineadas en filas perfectas, cada una etiquetada con mi letra hipoteca. Seguros, Guzmán y Asociados, la empresa de Gabriel. Mis dedos trazaron el borde de la etiqueta. La tinta desvaída a gris. Me senté en el escritorio y abrí la carpeta. Ahí estaba mi firma, una y otra vez, en contratos de préstamo, formularios de renovación y una garantía personal de hace casi una década. En ese entonces, él estaba desesperado por empezar su negocio tras dejar la firma de ingeniería que lo infravaloraba. El banco no apostaba por un joven sin garantías, así que ofrecí las mías. La casa, los ahorros, incluso la pequeña herencia que Rafael me dejó. Pasé las páginas despacio, como si leyera una historia escrita hace mucho. Cada firma era una parte de mí que di sin dudar. Gabriel construyó su vida sobre esas promesas silenciosas, y nunca pedí nada a cambio, ni reconocimiento, ni agradecimiento, ni siquiera una mención. Pero sentada ahí, me di cuenta de que esos papeles no eran reliquias del pasado, eran llaves. Los préstamos se habían renovado bajo mi nombre. La línea de garante nunca se reemplazó. Su empresa, su imperio de oficinas brillantes y pisos de mármol, aún se apoyaba en mí para sostenerse. Por un momento sentí el pinchazo del orgullo, luego algo más frío y firme claridad. El dolor de la cena no se desvaneció, pero cambió de forma, volviéndose algo afilado y útil. Cerré la carpeta, alisando su cubierta gastada, y la puse a un lado. Afuera, el sol se colaba por las persianas en franjas delgadas, cayendo sobre los papeles como lingotes dorados. Había pasado años manteniendo esta casa en pie, esta familia estable, creyendo que el amor era protección, pero la protección, me di cuenta, también podía ser poder, y el poder, una vez reconocido, es imposible de olvidar. 2 días después, Puerto Vallarta zumbaba con rumores sobre la gala benéfica de Alicia, la que debía atraer inversionistas y socialites a la órbita de Guzmán y Asociados. El periódico local ya había publicado su foto perlas, copa de champán, esa sonrisa ensayada que nunca llegaba a los ojos. Leí el titular una vez, doblé el periódico y lo guardé en el cajón junto a la carpeta que había dejado abierta. Mi decisión no vino de la rabia, sino de una resolución más firme. Algunas verdades no necesitaban gritarse, solo debían ponerse en marcha. Esa tarde, llamé al banco, mi contacto ahí, el señor Morales, había manejado el primer préstamo que Gabriel y yo firmamos juntos. Su voz, cálida pero cautelosa, dejó traslucir sorpresa cuando dije mi nombre. Señora Guzmán, dijo. Ha pasado tiempo, así es, respondí. Quiero revisar mi posición como garante en la cuenta de Guzmán y Asociados. Hubo una pausa. Papeles sonaron de su lado. Luego, un suspiro suave. Por supuesto, organizaré una revisión de inmediato, para la noche. Casi lo había olvidado, hasta que mi celular vibró con mensajes de conocidos. Ya supiste de la gala, todo se canceló. Alicia está furiosa. Me serví una taza de té y me senté junto a la ventana. El aire afuera estaba cargado con el olor a lluvia, de esas que esperan todo el día antes de caer.
Imaginé la escena desenvolviéndose al otro lado de la ciudad, las llamadas frenéticas, las disculpas de última hora, los proveedores retirándose una vez que los fondos se congelaron por una verificación rutinaria. Nadie sabría mi papel en ello. No habría escándalo público ni confrontación. Solo silencio, un corte limpio y preciso, donde antes estaba la arrogancia. Más tarde esa noche, recibí un último mensaje de Gabriel. Algo pasó con el banco. Lo resolveremos, no te preocupes. Dejé el celular y miré la calle oscura. La lluvia había comenzado, suave y constante contra el vidrio. En algún lugar, Alicia estaría paseando en sus tacones de diseñador, aprendiendo cómo se siente cuando el suelo se mueve silenciosamente bajo tus pies. No sentí triunfo, solo una calma casi sagrada. El mundo finalmente se estaba equilibrando, un giro silencioso a la vez. El golpe en la puerta llegó justo después de las 9 de la mañana siguiente, fuerte, impaciente, resonando en la casa pequeña como una advertencia. No necesitaba mirar por la ventana para saber quién era. Cuando abrí, Alicia estaba ahí, el cabello desarreglado, su blusa de seda arrugada y húmeda en el cuello. La mujer que alguna vez flotaba en las cenas como reina, ahora parecía pequeña y furiosa. Tú, siseó, pasando junto a mí sin invitación. ¿Qué hiciste? Cerré la puerta tras ella. Buenos días, Alicia. No me vengas con buenos días. Espetó. El banco congeló nuestras cuentas. Los proveedores se echaron para atrás y todos los inversionistas están haciendo preguntas que no puedo responder. Dijeron que el garante pidió una revisión. Se acercó más. Tú eres la garante, ¿verdad? Tú hiciste esto. Su perfume agudo y cítrico llenó la habitación. Respiré lento. Caminé al escritorio en la esquina y abrí el cajón superior. Siéntate, dije con suavidad. No me voy a sentar. Entonces quédate de pie, respondí. Pero escucha. Saqué la carpeta Guzmán y Asociados Documentación de Préstamos y la puse en la mesa. Ella dudó. Sus ojos saltando a los papeles. Estos, dije, tocando la primera página, son los contratos de renovación firmados con mi nombre. He sido la garante desde el principio. Cada línea de crédito, cada extensión, cada escritura de propiedad aún depende de mi firma. Eso es imposible, susurró. No lo es. Pasé la página a la renovación más reciente. La tinta aún oscura. Mira, Alicia. Cuando Gabriel empezó su empresa, necesitaba garantías. El banco no confiaba en el potencial, confiaba en pruebas. Yo las di. Mi casa, mis ahorros, mi nombre. Miró los documentos como si pudieran quemarle los dedos. Su voz bajó. Estás mintiendo. La miré a los ojos. Puedes llamar al banco si quieres. Lo confirmarán. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj en la pared. Afuera, un camión de reparto pasó por la calle, sus engranajes rechinando suavemente. Los hombros de Alicia comenzaron a temblar, no sé si de rabia o de miedo. Arruinaste todo, dijo al fin. Me hiciste quedar como idiota. No, dije, eso lo hiciste tú sola. Yo solo dejé de fingir que no lo notaba. Me miró entonces, realmente me miró. Más allá de la ropa sencilla, los modales callados, las sonrisas corteses de años. Por primera vez, vi que reconoció algo que no podía ignorar. Recogí los papeles, los puse ordenadamente en la carpeta y la cerré. Mi voz era firme, casi suave. Me llamaste basura, dije. Pero yo soy el suelo bajo tus pies. Por un largo momento, no se movió. Luego se dio la vuelta, sus tacones resonando contra la madera, y se fue sin decir más. Cuando la puerta se cerró tras ella, la casa se sintió inmensamente quieta. Me quedé junto a la ventana, mirando la calle hasta que su auto desapareció entre los encinos. La luz de la mañana era suave, filtrada por las hojas, y por primera vez en años, sentí el silencio no como vacío, sino como paz. Las noticias corren rápido en Puerto Vallarta, especialmente cuando hay dinero de por medio. En una semana,
Los problemas de Guzmán y asociados se convirtieron en susurros en las mesas de los cafés y titulares cautelosos en la sección de negocios del periódico local. La revisión rutinaria se alargó más de lo esperado. Las líneas de crédito se pausaron. Los proveedores dudaron. Los inversionistas comenzaron a llamar a otras firmas. Alicia dejó de aparecer en el club campestre. Las fotos de su trabajo benéfico desaparecieron de las redes sociales, reemplazadas por silencio. Las mismas mujeres que antes alababan su guardarropa, ahora fingían no conocer su nombre. Lo supe todo por la señora Ramírez, mi vecina, que leía cada columna como si fuera evangelio. Gabriel llamó una vez. Su voz sonaba débil, cansada. Mamá, todo está inestable ahora. La junta está preocupada. Alicia lo está tomando mal. Seguro que sí, dije suavemente. Haz lo que puedas para arreglar las cosas. Hubo una pausa en la línea, como si quisiera preguntar algo pero no pudiera. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido filo. Suenas tranquila. Tengo práctica, respondí. Después de colgar, me quedé junto a la ventana, viendo a un par de niños dibujar figuras con gis en la banqueta de enfrente. Sus risas subían y bajaban con el viento, sin preocupaciones de adultos. Esa noche, me serví una copa de vino y me senté en el porche. El aire olía a lluvia y madreselva, como cuando Rafael y yo hablábamos de sueños que no necesitaban público. Pensé en la rabia de Alicia, el silencio de Gabriel, la casa que ella quiso poseer y la vida que intentó pulir. El orgullo tiene la costumbre de derrumbarse solo. No necesitaba empujar, solo debía hacerme a un lado y dejar que la gravedad terminara el trabajo. Era una tarde tranquila de domingo cuando Gabriel apareció en mi puerta. Traía un pequeño ramo de lirios, mis favoritos, aunque dudaba que lo recordara por sí mismo. Su traje parecía dormido encima, su rostro demacrado, más viejo de alguna manera. Mamá, dijo con la voz áspera. Lo siento. Lo dejé pasar sin decir palabra. Me siguió a la cocina, donde la luz del sol caía en líneas delgadas sobre el piso. Puso las flores en la encimera, las manos temblándole ligeramente. Debí haberte defendido, dijo. En la cena, y antes también, Alicia se fue a quedar con su hermana. La empresa sobrevivirá, pero nosotros tal vez no. No te culpo, solo necesitaba decirlo. Serví té para ambos, el sonido suave y constante. Eres mi hijo, Gabriel. Nunca quise destruir nada. Solo dejé de fingir que no importaba. Bajó la mirada, los ojos húmedos. Podemos empezar de nuevo. Tomé su mano. La sostuve un momento, luego la solté. Podemos empezar con honestidad, dije. Y tú puedes empezar con respeto, asintió lentamente, de esa manera que decía que por fin entendía lo que el silencio nos había costado a ambos. La noche cayó suavemente sobre Puerto Vallarta, con esa quietud dorada que hacía que el aire se sintiera casi indulgente. Me senté en el porche, en el mismo lugar donde Rafael una vez arregló la vieja lámpara de bronce, insistiendo en que duraría más que nosotros. Durante años después de su muerte, la mantuve encendida por costumbre, un faro para las visitas tardías de Gabriel, para la idea de que alguien aún me necesitaba esperando. Ahora, la casa se sentía diferente, más ligera de alguna manera, llena de espacio en lugar de vacío. Gabriel había pasado esa mañana, trayendo una bombilla nueva y la promesa de volver pronto. No hablamos de Alicia ni del negocio. No hacía falta. Algunas cosas ya habían dicho todo lo que necesitaban en silencio. Caminé al borde del porche, las tablas crujiendo suavemente bajo mis pantuflas, y accioné el interruptor. La luz parpadeó una vez, luego brilló firme y cálida, derramándose en el camino como una cinta suave. Esta luz ya no es para esperar, susurré, es para la paz. Al otro lado de la calle, los encinos se mecían con la brisa nocturna, sus sombras largas y amables. Por primera vez en años,
No me sentí como la madre de alguien ni como una carga. Solo yo, callada, completa. Y finalmente en casa,